7:40 de la mañana, las imágenes que van llegando cada vez con mayor proporción de este terremoto 7.1 en Japón. Sofía Norman nos cuenta también qué ha ocurrido porque hay personas que aparentemente están atrapadas también en distintos lugares, especialmente se hablaba de un centro comercial, ¿no? Sí. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Sofía. Sí, exactamente, ¿cómo están? Muy buen día, 4:27 de la tarde, hora local allá en Japón, en la isla de Kyushu específicamente, y comienza a moverse la tierra, magnitud de 7,1, ya confirmado por las autoridades, por los expertos allá en territorio nipón, que claro, es un país que está acostumbrado a los terremotos casi al mismo nivel que nosotros acá en Chile, pero acá hay un factor que ha jugado lamentablemente en contra, que fue la profundidad de tan solo 10 kilómetros. Allí se genera este movimiento y que ha traído una cantidad importante de daños. Hace poquito habló Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, y dice que todavía es una situación en que están monitoreando, que están actualizando, recibiendo la información, que van a entregar más adelante detalles de cuántas personas heridas hay. Dice que sí, claro, hay personas con lesiones, pero que está en desarrollo distintas labores, sobre todo esa posible gente atrapada al interior de un centro comercial, que de hecho tenemos las imágenes y las podemos revisar, imagen aérea de la televisión japonesa que nos muestra los daños en ese centro comercial. Ahí mientras buscan ese registro, ahí lo tenemos, es impresionante. Aquí hay una afectación importante, Carlos Cari, que podría significar, hay una cadena de televisión japonesa, que haya víctimas fatales. Todavía no está confirmado. Claro, pero se ve que se salió completamente el techo de la estructura. Sí. Eso llama mucho la atención. ¿Y qué se ha reportado respecto de las centrales nucleares? Mira, en ese sentido no hay problemas respecto a una central nuclear en específico, que es la que se ubica más cerca del epicentro, que es en la isla de Kyushu, la más afectada. Kumamoto es la ciudad más golpeada, que estaba más cerca del lugar del epicentro, y a 100 kilómetros de distancia más o menos está la planta nuclear de Sendai. Este es un país que tiene varias centrales de ese tipo de energía, lo sabemos con el terremoto de Fukushima del 2011, por ejemplo, pero lo positivo acá en materia nuclear es que la primera ministra confirma, también las autoridades, no hay daños a esa central que estaba muy cerquita, 100 kilómetros, para términos de un terremoto tan fuerte como el que remece a Japón. No generó mayores daños a esa distancia. Lo preocupante ahora es lo que está pasando en ese centro comercial y también en otros puntos de esta región. 8:31 de la mañana, Sofía. Con 31 de la mañana, Sofía Norman de regreso para actualizar lo ocurrido en el mundo, específicamente en Japón. Sí, exactamente. Como están desde bien temprano que estamos revisando este terremoto magnitud de 7,1 que remece la zona sur de Japón, específicamente la isla de Kyushu. Son ya, Carlos, algunos medios japoneses que hablan de posiblemente víctimas fatales. Todavía no hay un balance específico por parte de las autoridades. La primera ministra, Sanae Takaichi, decía en esta rueda de prensa, en sus primeros comentarios tras este movimiento telúrico, que es una situación en completo desarrollo, que están revisando cada una de las zonas que ha sido afectada por este fuerte terremoto. Tal vez para los japoneses no es lo más fuerte en términos de magnitud, pero acá la profundidad fue de solo 10 kilómetros, por eso es que lo sintieron con tanta fuerza. Uno de los puntos más complejos es un centro comercial allá en la localidad más afectada, donde se presume que hay personas atrapadas, porque hay una afectación bastante importante, como la estamos viendo aquí en las imágenes aéreas. Claro, el Mall Aeon, ahí en Kumamoto. Ahora, claro, cuesta entender a veces que en Japón, que es un país que tiene ampliamente cultura sísmica, que tiene normas de construcción sísmicas súper estrictas, las más estrictas del mundo, se generen daños como estos con un terremoto 7.1, ¿no? Ahí habría que ver cómo fue el movimiento más adelante. Ahora, Kumamoto es una zona industrial que también había sufrido hace 10 años un terremoto similar, también con muertos. Entonces, aparentemente algo pasa en esa zona específica con los terremotos que probablemente sea muy distinto a cómo viven en Tokio o en algunas otras grandes
grandes Claro. ciudades del norte de Japón un terremoto similar, digamos. Claro, de todas maneras que nos podemos imaginar que posterior a la primera respuesta de emergencia, que es responder a los heridos, a las posibles víctimas fatales, a los atrapados, habrá que ver acá qué fue lo que pasa con aquellos sitios que han sido mayormente afectados en términos de estructura. Un país que no suele tener afectaciones a los edificios, a las casas, a menos que haya, por ejemplo, un tsunami posterior. Se levantaron alertas, después fueron descartadas allá en las zonas costeras. Una gran pregunta allí que se instala sobre el territorio japonés, viendo allí algunas de las imágenes, cómo lo vivieron al interior de otro centro comercial, de otro mall también de esta zona, allí al sur del territorio. Hay otras imágenes, Carlos, que muestran, por ejemplo, casas incendiadas. Al parecer allí hubo problemas con las líneas de gas, explosiones que se han ido registrando, según el propio relato allí de los residentes. Estos puentes, allí podemos ver la imagen, que también colapsan con la fuerza que ha traído este terremoto. Se hablaba además de la interrupción de los servicios de trenes. Había imágenes también que mostraban allí algunos vagones que se dieron vuelta literalmente por esta fuerza con la que a las 4:27 de la tarde exactamente comienza a moverse la tierra. Mira, aquí tenemos esa imagen aérea de las agencias internacionales de una casa que por lo menos se estaba incendiando a los minutos posteriores a lo que ha sido este terremoto, pero ya esperando lo que van a ser balances más específicos. Ya es las 9:30 de la noche, tenemos 3 horas de diferencia con Japón. Habrá que ver, ya es de noche, no hay luz de día, cómo van a seguir todas esas labores de posibles rescates, Carlos, para determinar aquí si lamentablemente estamos hablando de un terremoto con consecuencias fatales. Sí, solo mencionar, importante, que el Showa temprano ya había descartado la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile, no reúne las condiciones necesarias de acuerdo al estudio que se hizo rápidamente de esta emergencia, así es que eso es importante también señalarlo. Y lo otro que tiene que ver con eventuales personas desaparecidas incluso. Hay todo un registro ahí todavía en desarrollo. Miren ustedes los trenes cómo fueron quedando también. Claro. Hay algunos monorrieles y trenes que en Japón se desplazan por esa zona y que están con problemas. Sí, hay estructuras además añosas, templos, por ejemplo. Claro. Hay un castillo allí en esta región de Japón que también resultó afectado. Hubo una especie de deslizamiento de tierra, podríamos decirlo, porque está en altura. Allí las imágenes de los testigos, también de la prensa japonesa, mostraban, por ejemplo, aquí este templo que colapsa el techo, una estructura típica japonesa que podemos allí apreciar en pantalla. Acá lo lamentable, Carlos, ahí vemos lo que les decía de ese castillo, es que como fue a las 4:27 de la tarde de un día martes, la gente estaba en los centros comerciales, estaba en la calle, estaba en sus trabajos, no en sus casas, que por lo menos allí están las familias juntas, que era algo también que mencionaban algunos de los residentes de esta zona, que también están tratando allí de tener respuestas sobre todo a lo que está pasando en ese centro comercial, que podríamos decir es la situación más compleja que hasta el minuto por lo menos reportan los medios. Ya por lo menos revisaba que son 2 cadenas de televisión japonesa que hablaban de posibles varias víctimas fatales, pero todavía sin la mayor confirmación de las autoridades. Otros cifraban ya en un centenar las personas con heridas, que lamentablemente es una cifra que podría ir cambiando allí a medida que avanza esta jornada. Oye, estaba revisando, porque claro, esa zona del terremoto queda justo en paralelo a la costa oriental de China, ahí donde está Shanghái, de hecho. Y estaba revisando si es que hubo alguna percepción del terremoto allí. Por ahora no hay información de eso. Lo que sí hubo dos terremotos, 2 sismos en realidad, 5.7, 5.8 en China, pero más hacia el lado de la región del Tíbet, ¿no? Otro no tiene nada que ver con este específicamente, pero estaba tratando de ver si es que había alguna relación, no la hay. Y lo cierto es que hay que ver, ¿no? Cómo termina todo esto en Japón, y ojalá con la menor cantidad de víctimas posibles. Sí, de todas maneras, sí que estaremos actualizando lo que puedan decir las autoridades japonesas tras ese terremoto.